Buenas noches vecinas, vecinos de Whisky Lucan. Le damos la más cordial bienvenida a este Facebook Live, que el día de hoy va a tocar un tema muy interesante. Esperamos que tengamos el favor de su atención en esta noche tan lluviosa. Vayan por alguna bebida caliente, vayan por algo para abrigarse y háganos el favor de acompañarnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es bastante interesante, porque cuando son épocas electorales escuchamos estos términos de izquierda, derecha, centro izquierda, centro derecha, pero ¿qué es realmente ser de izquierda? ¿Qué es realmente ser de derecha? El día de hoy vamos a platicar sobre este tema para que tengamos claridad, porque no es una situación menor, porque dependiendo de hacia dónde nos inclinemos, será el tipo de gobierno que nos va a gobernar o el tipo de política pública que nos va a llegar a nuestra área, a nuestra colonia, a nuestro municipio. Entonces, para este tema nos van a acompañar dos compañeras valiosas que han militado en la izquierda pues prácticamente toda su vida. Vamos a escuchar a la compañera Lourdes Gutiérrez Mayén. Ella es profesora especialista en educación preescolar. Actualmente es jubilada, pero prestó sus servicios para la niñez huixquiluquense durante prácticamente toda su vida profesional. Pero no solo es jubilada, sino que se mantiene activa. Ella es activista por el derecho de los docentes, entre otros muchos temas. Bienvenida, compañera Lulu. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos todos y todas a esta sesión. Ojalá que sea de su agrado. Vamos a platicar muy rico esta noche. También nos acompaña la compañera Yeniseya Hermenegildo Hernández. Ella es pedagoga de profesión y docente por vocación. Es feminista decolonial, activista también por los derechos de las mujeres, integrante y fundadora del Frente Feminista de Whisky Lucan. También es activista a través del arte popular y revolucionario. La hemos visto a través de diversas acciones que se han ejecutado aquí en el municipio por el derecho de las mujeres. Ambas compañeras originarias del municipio de Whisky Lucan, así es que conocen de primera mano las necesidades de nuestro municipio. Pues bienvenidas compañeras, bienvenido al público que nos hace el favor de escucharnos, de visualizarnos, y vamos a iniciar preguntándole a las compañeras ¿por qué militan en un partido de izquierda? ¿Qué las mueve a estar en una militancia que, sobre todo en este municipio tan conservador, tan de derecha, pues tiene todo en contra? Compañera Lulú, ¿nos puedes apoyar? ¿Por qué militas tú en un partido de izquierda? ¿Qué es lo que te mueve a estar aquí? Pues creo que es una vida en la cual hemos avanzado y que bueno, pues nuestros padres nos enseñaron muchas cosas, ¿no? Sobre todo muchos valores. Pero yo creo que una de las cosas más importantes que ha guiado mi vida es poder ser crítica ante las situaciones que nos acontecen, el poder observar la desigualdad, el por qué mucha gente puede tener pues no sé, comida para poder consumir durante 20 años y otros no tienen que llevarse a la boca un día. Ser profesora pues me sensibilizó más en este sentido, sobre todo que bueno, pues los niños que yo atendía son niños pequeños. Y ver las desigualdades de oportunidades que ellos tenían, pues bueno, han sido todos estos elementos que me han hecho pensar y repensar mi realidad y criticarla. En esa crítica constante hacia lo que he estado observando y viviendo, pues es cuando llega pues este afán de transformar las cosas, porque soy creyente, ferviente de que las cosas se transforman a partir de lo que nosotros queremos. Y es ahí donde empieza esa visión mía, que en ese momento no sabía yo si estaba a la izquierda o a la derecha, pero yo quería que hubiera más justicia en este planeta, ¿no? En mi tierra, en mi municipio, en mi profesión. Y pues así empezamos a jugar durante mucho tiempo dentro del sindicato de maestros, pues tratando de que llegasen más beneficios a los maestros. Y pues últimamente con mis compañeros jubilados, que tuvimos muchos problemas ya con nuestras pensiones, pues estuvimos ahí presentes haciendo un frente con ellos y logrando pues varios beneficios. Así en mi municipio hemos estado trabajando, pues en Whisky Lucan durante muchos años como directora de una escuela, la cual pues ha tenido y tuvo muchísimo reconocimiento, pues no solamente a nivel local, sino municipal y hasta a nivel internacional.
porque creo fervientemente que todos los niños se merecen una oportunidad, porque eso es lo único que les falta. Y soy testigo de que ellos pueden hacer. Entonces, ¿por qué no hacerlo en el municipio? ¿Por qué no salir más allá? Porque creo que es necesario que pues todos repensemos nuestra realidad, repensemos el lugar donde estamos y cómo lo podemos transformar para que podamos estar mejor, ¿no? Y bueno, pues ahí es donde me ubica la vida, y esa forma de pensar y ser me ubica pues del lado izquierdo de la historia, y aquí estamos muy convencidas y muy contentas de estar aquí. Muy bien, muchas gracias, compañera Lulú. Compañera Jenny, ¿por qué militas en un partido de izquierda en un municipio tan de derecha? Pues justamente la respuesta es esa, ¿no? Que en un municipio, mejor dicho, que está gobernado por la derecha, en el que hemos aprendido a través de la historia que pues las derechas, lejos de buscar los derechos y los avances en cuanto a la justicia social, en cuanto a las mejoras para las mayorías, pues se han dedicado históricamente a privilegiar los intereses de pequeñas minorías, ¿no? Que desafortunadamente en nuestro país, pues estas minorías han estado caracterizadas por las oligarquías, ¿no? Entonces, en un municipio que justamente tiene una historia en la que la izquierda desafortunadamente hasta este momento no ha logrado llegar al poder, pues creo que justo lo que se necesita es un contrapeso, no nada más hablando de la izquierda política, que digamos en este momento de la historia se puede enunciar o nombrar con el partido de Morena, o nos podemos identificar con el partido de Morena. Además de esta izquierda política, creo que también es muy necesaria la izquierda ideológica o la izquierda social, y que es de ella de donde pues nosotros venimos, ¿no? O sea, hablo de mí, de mis compañeros de colectivo y otros compañeros que no están en este momento, pero con los que hemos coincidido en muchas luchas sociales, ¿no? Yo como profesora, pues al igual que la compañera Lulú, pues todo el tiempo en mi escuela puedo ver las carencias que vive la gente del pueblo, porque yo soy profesora de una escuela pública, yo creo en la educación pública y por lo mismo trabajo en la escuela pública. Entonces, al estar tan cercano a la gente del pueblo, puedo sentir así de primera mano pues cuáles son las carencias que adolecen pues las personas que somos compañeras, que vivimos no solamente en el mismo territorio, sino que vivimos también las desigualdades pues que más nos lastiman, ¿no? Aunado a eso, pues que mi historia familiar también ha sido la de la lucha de las izquierdas. Yo crecí en una familia de docentes en las que mis padres pues también fueron militantes políticos de la izquierda y siempre luchando por los derechos del magisterio, por democratizar también nuestro sindicato, porque este sindicato fuera realmente representativo de los derechos de la base magisterial, y no pensando únicamente en los derechos gremiales, que sí, sin duda son importantes, pero también pensando en hacer una educación pues que sea para el pueblo, una educación emancipadora para el pueblo, ¿no? Entonces, al yo tener ese contexto familiar, pues era muy natural que evidentemente yo también pues creciera con estos ideales de justicia social, con estos ideales de libertad, con estos ideales de transformación real de las estructuras que nos oprimen, y pues entonces acá estoy, ¿no? Ya cuando yo soy universitaria, pues empiezo a darme cuenta ya de manera pues un poquito más teórica también, ya por mi formación y demás, sin despegarme de las luchas del pueblo, pero empiezo a darle sentido teórico a estas inquietudes que yo ya tenía sobre las injusticias, las desigualdades, y empiezo a entender pues cuál era el camino de lucha, ¿no? Muchas veces los movimientos sociales de los que muchos de nosotros venimos, en mi caso pues sí, la lucha magisterial también, por los derechos de los docentes, por la defensa de la educación pública, pero también en el caso de la defensa de las mujeres, estos movimientos a veces buscan o tienden a marcar cierta distancia de la militancia partidista, ¿no? Porque hay una cierta idea de que la militancia partidista pues corrompe, ensucia, mancha, ¿no?, la historia del movimiento social. Sin embargo, nosotros hemos entendido que para poder hacer cambios profundos en estas estructuras que no nos gustan, se vuelve necesaria también la participación de los militantes, de los activistas sociales que venimos de todos estos movimientos políticos en estos partidos políticos, para poder desde ahí, desde este espacio de poder, y hablo del poder no como una cuestión vertical unidireccional, sino como el poder en este entendido de que es para servir a las mayorías, ¿no? El poder entendido
desde el pueblo te está demandando o te está mandando o delegando ese poder para que entonces desde ahí tú puedas hacer estas transformaciones, ¿no? Entonces, ese sería como un resumen muy cortito de por qué militar en un partido de izquierda, porque creo que es necesario un contrapeso, porque creo que siempre hace falta seguir defendiendo los derechos de las personas y porque creo que las derechas en México por lo menos, bueno, y en general en el mundo y el momento histórico en el que estamos viviendo también, pues nos han mostrado que buscan privilegiar intereses de una minoría y en cambio las izquierdas buscamos el bien común y siempre también privilegiar el derecho de las mayorías, en el caso de nuestro partido Movimiento, de las personas más vulnerables y como lo decía el expresidente Andrés Manuel, primero los pobres y primero las pobres. Muchas gracias a ambas compañeras. Vemos que la historia política de nuestro país nos marca que se ha ido desarrollando a través justamente de estas luchas sociales que, como bien lo mencionan las dos compañeras, no surgen de la derecha porque la derecha, pues justamente por eso se llaman conservadores, lo que quieren es conservar el status quo, conservar los privilegios que ya se tienen. Tenemos dos claros ejemplos en la historia de México, la Guerra de Independencia y la Revolución Mexicana, que surgen justamente de la lucha social, del hartazgo de una población que simplemente quiere transformar sus condiciones de vida a formas más elementales o muy necesarias que son como la mera sobrevivencia. Entonces vemos que la izquierda siempre ha estado del lado de la emancipación, del lado de la liberación, del lado de los derechos de los más y de las más vulnerables, y justamente por eso estamos pues en este lado de la historia. Y yo les quisiera preguntar a las compañeras, considerando que ha sido bastante complicada la historia siempre de la izquierda, porque luchamos contra grandes capitales, grandes poderes, contra personas que de pronto parece que son inamovibles, pero vemos que cuando el pueblo se une, pues todo se cae, todo se transforma. Yo quisiera preguntarle a las compañeras, ¿cómo han visto cómo se ha desarrollado la izquierda política específicamente en nuestro municipio? ¿Cuál ha sido la historia de los personajes, de las acciones y por supuesto de los proyectos que hemos tenido aquí en nuestro municipio? Empezamos con la compañera Lulu, si me haces favor. Bueno, pues la izquierda de nuestro municipio pues ha sufrido diversas etapas. Y bueno, pues iniciaron hace mucho tiempo pues varios de nuestros compañeros que pues se unen a la defensa del petróleo, a las campañas de Andrés Manuel López Obrador, y de ahí empieza a surgir pues una idea, ¿no? de que era todo esto de la izquierda, de una forma distinta de gobernar, de una forma diferente de distribuir los recursos, y viene avanzando, ¿no? Poco a poco. Nos vamos integrando ya con los demás desde el 2015 y vamos reconociendo pues todo este potencial que tiene pues en este caso la izquierda morena que la representa y que pudiéramos nosotros encajar ahí, ¿no? Dicen que nos juntamos por afinidad y es así, ¿no? Yo creo que las personas que tenemos cierta ideología y forma de pensar, bueno, pues nos vamos integrando, ¿no? En este caso, bueno, pues la izquierda tiene sus pronunciamientos muy claros, donde, bueno, pues uno de sus principales objetivos, como decía Jenny, pues es evitar la desigualdad, que haya mayor justicia y que, bueno, pues todos tengamos las oportunidades, ¿no? Porque el gobierno está creado para eso, no le estamos pidiendo un favor, es su obligación el poder brindar las condiciones para que pues cada uno de los mexicanos podamos avanzar en la medida de pues, nuestras posibilidades para tener una mejor vida con bienestar, ¿no? Un bienestar compartido que ahora pues habla la doctora Claudia Sheinbaum. Huixquilucan fuimos avanzando y bueno, pues eran grupos pequeños, pero pues muy conscientes. Y así pues llegamos a las votaciones del 2018, donde pues ganó en Huixquilucan Andrés Manuel López Obrador. Fue una sorpresa muy grata para nosotros, donde pues los huixquiluquenses depositamos su confianza en esta elección y bueno, pues así fuimos avanzando hasta que
pues nuestros votos fueron poco a poco incrementándose y pues el día de hoy son más de 40,000 personas en Huixquilucan que creen que este proyecto de izquierda pues es algo que nos puede beneficiar. ¿Y cómo no creer si este proyecto pues llega directamente al beneficio de la gente? No es algo que sea abstracto, sino que se entrega directamente a las personas y ellas tienen pues ahí este beneficio, ¿no? Hay mucha gente que piensa que aquellos que votan por izquierda pues no reflexionan, no piensan. Pues ¿cómo no van a pensar si directamente está llegando el beneficio a sus bolsillos en este caso, o en beneficios directos con sus hijos o con ellos mismos, ¿no? O como lo es el aumento del sueldo, ¿no? Del sueldo mínimo, pues son pesos que para algunos pudieran ser pequeños, pero que para nosotros pues son muy grandes y que lógicamente pues pensamos claramente que esto pues beneficia y que entonces, bueno, pues entonces estamos logrando que llegue un beneficio directo a nosotros, ¿no? Hay mucha gente que en Huixquilucan a veces pues el desconocimiento de lo que es la izquierda pues ha hecho pensar que pues no podía ser un proyecto viable, pero pues quiero decirles que Huixquilucan ha ido avanzando y bueno, pues el día de hoy tenemos la confianza de mucho más gente y la cual agradecemos infinitamente y que vamos a seguir avanzando. Recordemos que la izquierda lo que quiere es el beneficio de todos, cada uno de acuerdo a lo que necesita, para que, bueno, pues las desigualdades vayan siendo menos y todos tengamos la posibilidad de crecer y desarrollarnos conforme a lo que de verdad nosotros valemos, ¿no? Hay en muchas ocasiones que parece ser que ese dicho que pues el pobre es pobre porque quiere, o el que no puede no avanza, y no es así, ¿no? Yo como profesora estoy consciente y además lo viví cotidianamente, que las oportunidades con las que nosotros desarrollamos a los niños en este caso, pues son las que potencializan en lo que ellos traen y son los que le permiten llegar a diferentes metas que ellos quieren. Si no existen estas condiciones, los niños no pueden avanzar y en este caso, pues nosotros como ciudadanos no podemos avanzar. Por eso es necesario que pensemos un poquito qué estamos haciendo, hacia dónde queremos manejar nuestro rumbo, porque recordemos que una de las bases también de la izquierda es la participación de la gente, donde cada uno de nosotros, esa participación democrática de los ciudadanos, va a dar el camino hacia donde nosotros queramos ir. Por eso, bueno, pues ustedes estamos dándoles a conocer diferentes elementos, ojalá y que pues puedan pensar en lo que estamos compartiendo y que, bueno, pues estos votos se puedan duplicar y podamos pues llegar conjunto con todos ustedes, a lo mejor a dar una visión diferente de Huixquilucan. Son dos propuestas distintas, solamente es que ustedes puedan escuchar y pensar cuál es la que más conviene, cuál es la que a ustedes les reportará mejores condiciones. Entonces, bueno, pues aquí estamos y vamos a continuar con la charla. Gracias. Muchas gracias, Lulu. Antes de darle la palabra a la compañera Jenny, quiero recordarles que pueden escribir sus dudas en el chat y las vamos a estar atendiendo de forma puntual. Y pues tenemos aquí a compañeros que ahorita están checando esas dudas, esas preguntas, esos comentarios, de todo se vale. Así es que esperamos sus dudas, comentarios u opiniones. Compañera Jenny, ¿qué nos puede decir sobre cómo viviste el nacimiento, el desarrollo, la evolución de Morena en Huixquilucan? Pues antes de hablar un poquito de Morena, a mí sí me gustaría pues también traer, ¿no?, a este momento histórico, porque recordemos que todo proceso coyuntural, que en este momento estamos hablando del partido, la construcción del partido, pero este proceso coyuntural pues tiene toda una historia, ¿no? Y la historia, por ejemplo, de Morena en Huixquilucan sin duda es resultado también de todas estas luchas de las izquierdas, ¿no? Porque aquí también es importante hablar de todos estos otros movimientos sociales que han estado vigentes y han estado permaneciendo en nuestro municipio, que además, por lo que hablábamos en la pregunta anterior, de ser un municipio
que siempre ha estado gobernando por las derechas, por las oligarquías, pues ha vivido condiciones de desigualdad y exclusión fuertes, ¿no? Hablemos del tema de la defensa de los bosques, el tema de la defensa del territorio, ¿no? El tema de la defensa en contra de la gentrificación y todo este desarrollo inmobiliario que cada vez se expande muchísimo más a nuestras zonas rurales, las zonas populares, y que bueno, en este momento podemos decir que nos están despojando pues de muchos de nuestros recursos y que a la larga eso traerá muchos otros problemas, ¿no? Pero, o sea, estoy poniendo ejemplos de todas estas izquierdas, porque sin duda estos movimientos que se entretejen a lo mejor entre ciudadanos que probablemente no se reivindiquen propiamente en este momento morenistas, pero que han sido de la lucha izquierda, han sido este proceso histórico que han confluido o hemos confluido unos que otros en lo que ahora podemos llamar este partido. Además, también me gustaría mencionar y aclarar que Morena, además de ser un partido político como tal, o sea, una estructura electoral, también es un movimiento, ¿no? O sea, nosotros somos un partido-movimiento, es decir, que aglutinamos estas dos versiones o estas dos visiones de la política, en el sentido de que, por un lado, todos nuestros ideales, toda nuestra plataforma política, todo nuestro plan o proyecto de trabajo, proyecto político, se construye desde y con los movimientos sociales. O sea, las reivindicaciones de todos estos movimientos sociales hacen parte de nuestra plataforma política, ¿no? Entonces, Morena en Huixquilucan, pues también es resultado de todas estas luchas, ¿no? Nosotros conocemos a nivel general muy bien la plataforma política de Morena a nivel nacional, que no está muy alejado de lo que podemos buscar en este momento acá, pero acá en Huixquilucan pues también tenemos agendas muy específicas, ¿no? Ya hablé de algunos movimientos sociales, todos de alguna manera hemos confluido en este partido porque, como dije, se retoman todos estos ideales de lucha y varios de nosotros hemos coincidido en que este partido pues es el espacio desde el que podemos luchar para poder hacer transformaciones. Yo considero que nuestro partido ha tenido grandes logros y grandes avances muy visibles a partir del 2018, ¿no? Evidentemente de que ganó la presidencia de la República Andrés Manuel López Obrador, que fue un gran avance. No solamente estoy hablando de votos, sino estoy también hablando de la construcción de ciudadanía, ¿no? De la construcción de militancia, porque así en términos fríos y duros la derecha nos va a decir, pero pues sí, nunca han ganado el municipio en términos de votos, ¿no? Pero hemos ganado construcción ideológica y eso es algo que a lo mejor no quieren ver o no quieren reconocer, y cuando hablo de esto es que las personas de Huixquilucan, el pueblo de Huixquilucan cada vez está más consciente, cada vez está más ideologizado, cada vez está más politizado y cada vez está más organizado en torno a sus necesidades. Y todo esto evidentemente confluirá en el momento electoral, pues en votos, ¿no? En votos que se van a ver reflejados en las urnas a favor de nuestro movimiento. La elección pasada fue una clara evidencia de lo que estoy diciendo, haciendo un comparativo de los votos que sacamos en elecciones pasadas. En la elección del año pasado, pues hubo un avance muy grande. Y esto no nada más es resultado de esto que estoy hablando de la formación ideológica o de la politización de la ciudadanía, sino sin duda también es un logro de las izquierdas el haber podido, a través de las plataformas de gobierno que hemos logrado construir a nivel federal y a nivel de todos los estados y del gobierno del estado también, pues generar o hacer posible llegar recursos a la gente del pueblo para paliar estas condiciones de desigualdad, ¿no? Estoy hablando específicamente de los programas sociales que todos y todas ustedes ya conocen, la pensión de adultos mayores, las becas para los estudiantes de preparatoria, ¿no? Ahora el reconocimiento de los pueblos y de las comunidades originarias que antes habían sido ignorados, ¿no? Nulificados, ahora se les está dando un reconocimiento y una posibilidad de participación real en la política, pero además en sus comunidades, porque pues ahí es donde se tienen que hacer los cambios, ¿no? También no quiero dejar de mencionar el progreso que hemos tenido las mujeres en cuanto a nuestros derechos, todas estas leyes que se han ido modificando o que se han ido anexando a todo el marco legal para proteger nuestros derechos como mujeres. El tema del aborto a nivel federal ha ido avanzando de manera pues muy enorme, ¿no? En comparación con
gobiernos conservadores. Cabe también decir aquí que no solo en Huixquilucan, sino a nivel federal, el nivel de pobreza pues se ha disminuido, y estos son datos estadísticos, son datos reales, no es algo que yo esté inventando. Y bueno, pues qué decir, que en Huixquilucan hemos avanzado, hemos construido una militancia muy comprometida, hemos construido una militancia consciente, hemos construido una militancia pues que está dispuesta a seguir dando la batalla ideológica, porque esta batalla no solo es electoral, también es una batalla ideológica contra las derechas, contra ese conservadurismo que lo único que busca y pretende pues es preservar privilegios para una pequeña minoría y que el resto de la población pues siga pues empobrecida, ¿no? Que no se organicen, que no luchen, que no busquen una mejora para ellos. Y ese es un gran progreso que, desde mi punto de vista, en este momento específico, es algo que sí tenemos que reivindicar y que tenemos que reconocer. Muchas gracias. Pues vemos que han sido varios logros. La historia de Morena en Huixquilucan sí ha sido una lucha contracorriente, porque obviamente el poder, el conservadurismo y muchas veces esta ultraderecha pues está muy enquistada en nuestro municipio y no va a perder sus privilegios, no los va a dejar. Es su bastión, es el lugar desde donde enarbola y desde donde articula muchas de sus luchas. La derecha también lucha, pero lamentablemente lucha por estos privilegios de grupos, privilegios a veces muy personales, y estos privilegios que dejan afuera a la gran mayoría de la población, como lo vemos en cualquier lugar donde gobierna la derecha. Siempre hay desplazamientos, siempre hay olvidados, siempre hay precarización de absolutamente todo, del empleo, del transporte, de absolutamente todo. Lo podemos ver en nuestro municipio. Vemos que la izquierda política es un concepto muy amplio. Morena se enarbola como un partido de izquierda, pero yo quisiera preguntarle a las compañeras, ¿qué clase de izquierda es la que reivindica Morena? Sobre todo, ¿cuáles son los principios que rigen a sus militantes y sobre todo a sus representantes populares? Claro que siempre hay excepciones, somos políticos, no somos santos, y entre todo esto pues va a haber siempre el negrito en el arco. Pues bueno, aquí creo que se parecía cuando lo mencionaban de Manuel López Obrador, decían por ahí, ya no lo vuelvo a repetir, ¿no? Y bueno, pues no robar, no mentir y no traicionar. Pero estas tres palabras pues tiene que apegarse a los principios rectores dentro de nuestro partido. Desafortunadamente, como ya lo comentaba Daniel, pues no todos tenemos primero, pues a lo mejor construida toda este bagaje político, ideológico, que les permita desempeñarse de esta forma, pudiéramos pensarlo así, o a lo mejor pues no hay otra capa como la que hablaba yo hace ratito, que ampara los valores y esas cosas que por ahí siempre nos han dicho que traemos desde casa, ¿no? Entonces, pero bueno, el político que representa Morena tiene que ser una persona honesta. A veces cuando Obrador decía esto como primer término y decía, es que no importa lo demás, empezaba la crítica, ¿no? Y decía, no, pero ¿cómo honesto es lo más importante? Sí, una persona que es honesta, pues va a ser honesta en decir, ¿sabes qué? Yo no estoy capacitada para este puesto, que entre otra persona que esté más capacitada, ¿no? En cambio, pues en el otro lado, pues lo que hacen es, pues a mí dame donde hay, ¿no? Y yo veré cómo agarro, ¿no? En cambio, Morena no, Morena lo que pretende, en este caso, la izquierda pretende que los representantes pues tengan, y que una de sus prioridades sea pues que estén pegados al pueblo y que junto con el pueblo, con esta participación democrática de una sociedad, pues puedan definir el rumbo que va a ir tomando cada una de sus acciones, ¿no? No podemos, no pueden desligarse de las necesidades, porque al parecer en el momento que un político asciende a un puesto, se sienta en una determinada silla, olvida completamente pues de dónde viene, quién es, y en ese momento pues pierde el piso, pierde la situación de esa congruencia e identidad,
y bueno, pues empieza a hacer cosas que no tienen nada que ver con lo que es. Un político de Morena, pues un político de izquierda, tiene que apegarse a estar con sus representados, a escucharlos, a trabajar con ellos y a propiciar y a buscar, pues lo que habíamos dicho, ¿no? El beneficio, el bienestar de esa sociedad, pues por la cual votó. Hace mucho tiempo se comentaba, bueno, ¿por qué viene una ilógica de que, bueno, busco un representante para que me represente y después quiero que me escuche, ¿no? Decía la derecha, ¿no? Eso no se vale. ¿Para qué entonces quieres representante? Entonces mejor vente tú a decir. Pero no es así la situación. La situación es de que ese representante, cuando está en un puesto de poder, se aleja de los representados y empieza a tomar decisiones a partir de lo que él cree, él piensa y a las personas que quiere beneficiar. Y en ese sentido, pues completamente desprotege a las personas que votaron por él y bueno, pues la gente queda decepcionada. Entonces es básico que el representante de Morena pues tenga este apego al pueblo, tenga este apego a quien lo propuso, lo escuche y esté constantemente comunicado para que siga fortaleciendo todo aquello que bueno, pues él vio y él criticó y que ahora en este lugar donde está, pues puede ir transformando de acuerdo pues a las posibilidades que le otorga el cargo que representa. También un representante popular, un representante del pueblo, de izquierda, pues tiene que tener un amplio criterio y también tiene que tener conocimiento, porque pudiéramos decir que bueno, pues vamos a ponerlo, ¿no? Un ejemplo. Estamos pensando que hay un servicio de recolección de basura y la recolección de basura pues la agarra un particular, llega alguien que dice, no, pues saben que esto no sirve, quita al particular y mete un servicio con otras condiciones y lo hace mal. Pues no. Entonces tiene que saber cómo puede estructurar un programa, cómo puede hacer para que esto pueda tener una efectividad. Entonces hay que prepararse, hay que saber del tema, hay que buscar a gente que pueda asesorarnos y la cual nos permita hacer bien las cosas, ¿no? No nada más es llegar y quitar, sino es llegar y transformar, pero para el bien de la comunidad, para el bien del pueblo, no nada más por transformar o quitar por quitar. Otra característica del ciudadano que en este caso obtiene una representación, porque también no puede olvidar que él sigue siendo ciudadano. Se está subiendo a lo mejor en una sillita que pues en 3 años se va a quitar, ¿no? Y más que bueno, pues ahora ya gracias a Morena pues ya no va a haber la posibilidad de poderse reelegir. Entonces, bueno, ahorita en el 27 pues todos los de Morena ya no se van a poder reelegir. Ya para el 29 ya ninguno se va a poder reelegir. Entonces, bueno, pues tienen que pensar que este puesto es para trascender. Es para poder hacer algo de lo cual ellos se sientan orgullosos. Esta parte de esa sensibilidad como persona, como sujeto, como esa herencia de nuestros padres, ese orgullo que sienten nuestros padres de nosotros y nuestra familia, muchas veces en otros momentos se pierde, ¿no? No importa lo que tienes, importa lo que vistes, importa lo que te echas encima. Y bueno, pues hay que pensar que no es así. Un representante tiene que buscar esa posibilidad de trascender y de que en algún momento él se sienta orgulloso de sí mismo y decir que pudo hacer las cosas diferentes y que no traicionó a la gente que lo apoyó. Entonces, pues hay muchas condiciones y muchas características, entonces por las cuales pues no cualquiera puede ser, pero a lo mejor hay muchos que están ahí, que pueden ser y que no se han dado cuenta. Entonces, pues Morena siempre va a estar abierta, la izquierda va a estar siempre esperante a que se acerque gente trabajadora, luchona y que quiera transformar y que quiera hacer el bien a los demás sin esperar que bueno, pues esto que ellos le den a cambio, pues lo que en otros lados son los favores, el dinero y la corrupción, ¿no? Entonces ojalá y que pues algún día se pueda lograr y que en Huixquilucan lo podamos ver claramente. Gracias.
Adelante, compañera Jenny, ¿qué nos puedes decir sobre esto de los representantes populares? ¿Qué se esperaría? ¿Y qué guía a los militantes? Porque de pronto los vemos como con muy clara la visión hacia dónde quieren ir, y a veces se dice que inclusive pues se puede considerar que son demasiado fanáticos, ¿no? ¿Tú considerarías que los militantes de Morena son fanáticos o simplemente tienen claridad ideológica? Sí, no, yo no los pondría en la categoría de fanatismo, ¿no? Yo decía en mi comentario anterior que uno de los logros del partido Movimiento es la concienciación del pueblo. Y hablar de concienciación significa que el pueblo ha dádose cuenta, ¿no?, de las condiciones que te oprimen y de cómo se entrecruzan entre ellas para que tú, o sea, nosotros o ustedes estemos en una condición de desigualdad. Y cuando eso sucede, no se puede hablar de fanatismo porque tienes claridad del problema que te está generando que tengas malas calles, el problema que te está generando que haya pésima movilidad en tu municipio, ¿no? Del problema que te está generando la inseguridad, por ejemplo, que no se resuelve con más patrullas, clarísimo está, ¿no? Del problema que te está generando que en esta temporada de lluvias, por ejemplo, existan deslaves en las comunidades más pobres, ¿no? Del problema que te está generando que que más bien temas de emergencia de ciertas comunidades no se resuelvan y se posterguen porque primero hay que privilegiar los intereses de ciertos grupos de personas que en este municipio pues son las personas que más tienen. Eso no es fanatismo, eso es conciencia. Entonces yo no pondría jamás a los militantes del Morena, y no nada más a los militantes, sino a todas las personas que coinciden con este partido Movimiento, con los ideales de este partido, no los colocaría en una situación de fanáticos, los colocaría en una situación de agentes políticos conscientes de las condiciones que les están generando esa condición, o más bien que les están generando la desigualdad en la que viven, ¿no? ¿Y qué podríamos esperar de los que militamos en Morena? Pues ya decía Lulú, ¿no? Nosotros tenemos que regirnos bajo estos principios de no mentir, no robar y no traicionar, que suenan como mantra y que a lo mejor los podríamos repetir como, pues decían por ahí, como periquitos, pero el hecho de decir de verdad no mentir, o sea, es tener un compromiso real con la honestidad en todas nuestras acciones, y más si vas a ser un servidor público. No mentir significa conducirte desde la no corrupción, ¿no? O sea, desde no prestarte a ser corrupto, porque ahí hay una mentira de fondo. No robar, pues por supuesto, si tú estás en un cargo público, y aquí también les estoy hablando a los servidores públicos, ¿no? Si tú estás en un cargo público, el dinero público no es para que tú te hagas promoción política como servidor público, ¿no? El dinero público es para que tú hagas acciones o se inviertan en actividades o acciones políticas, pues que beneficien a las personas de las comunidades. Y ya decía yo hace ratito, no de las comunidades privilegiadas, porque ellos, pues vamos, ya viven en un nicho de privilegio, ¿no? Vamos a buscar que nuestras acciones como servidores públicos de Morena pues vayan en favor de disminuir esa enorme brecha de desigualdad, que no nada más es económica, ¿no? Que también tiene que ver con las formas y las maneras en cómo las personas vivimos en nuestras comunidades, ¿no? Hace un año tuvimos el problema en las lluvias en la comunidad de Zacamulpa, que se deslavó en la carretera, ¿no? Y es apenas hace unos meses que el problema se resolvió, entre comillas, ¿no? Pero no hablemos de otros lugares, porque si tienen un problema de tráfico les abren un túnel, les abren una vialidad exclusiva, ¿no? Te cierran el paso y te dicen, ¿sabes qué? Ahora tú no vas a pasar por acá, te vas a ir por allá, porque esta vialidad es exclusiva para las personas que pues les molesta que pases por su calle y les hagas tráfico. Entonces, cuando tú eres un servidor público de Morena, es que tienes que estar claro y consciente de que a las personas que tú tienes que servir son a las personas que de manera estructural han estado excluidas de sus derechos, o de poder ejercer sus derechos de manera sustantiva, ¿no? Y eso se hace, sí, desde no mentir, desde no robar y desde no traicionar. Además, ¿qué más esperaríamos de un servidor público de Morena? Tener bien clara esta conciencia de que nuestra lucha a largo plazo es también antineoliberal. Porque el neoliberalismo, más allá de ser este sistema económico que privilegia a las empresas privadas, que por supuesto lo único que buscan es enriquecer a unos cuantos,
también a nivel social, pues es buscar este individualismo, ¿no? El que tú como individuo crezcas en lo económico y que aplastes a quien tengas que aplastar, en detrimento de las personas que están a tu alrededor, ¿no? Entonces nuestra lucha también es antineoliberal, porque nosotros lo que buscamos es el bien colectivo, el bien comunitario, el buen vivir, pero no para unos pocos, sino para todos, ¿no? También en Morena esperaríamos del servidor público, pues que haya esta visión clara antipatriarcal, porque por supuesto que no podríamos vivir en una comunidad o no podríamos aspirar al buen vivir si seguimos las mujeres, por ejemplo, oprimidas, ¿no? Si no podemos ejercer las mujeres nuestros derechos, pues no estaríamos hablando de una sociedad equitativa, ni justa, ni libertad, ni democrática, ¿no? ¿Qué más estaríamos esperando? Pues por supuesto también de construir o erradicar este colonialismo que nos ha hecho pues pensar, o que más bien ha querido mancillar nuestra soberanía, ¿no? Y pensar que antes éramos colonia de Europa y que ahora tenemos que ser colonia de Estados Unidos, ¿no? Y que ahora con este tema de Donald Trump, pues esta persona quiera venir acá y decidir qué se va a hacer en nuestro país, cuando nuestro país es un país soberano. Y este tema de la soberanía tiene que ver con muchos ejes, ¿no? El tema de la soberanía alimentaria, el tema de la soberanía energética, no nada más la soberanía política y hablando en temas de territorio y demás, sino con muchos otros temas que desde un servidor público de Morena pues estaríamos pensando que se tenga claridad sobre eso. Hablar de justicia social, por supuesto que un servidor público y la militancia de Morena tenemos que tener claridad de que la justicia social pues es primordial también, ¿no? Y pues por último quisiera decir pues que este tema del humanismo mexicano, que es pues ya también todo el mundo como que lo hemos escuchado mucho en las noticias, en las mañaneras y demás, pero que no debemos de obviar, ¿no? Hablar de humanismo mexicano es justamente traer a la mesa y a los debates y todo el tiempo la dignidad humana por sobre todas las cosas, sobre todo en tiempos tan convulsos como los que estamos viviendo, de guerras, de cuestiones de masacres, ¿no? De invasiones y vejaciones y demás. El tema de traer la dignidad humana siempre en primer plano, siempre lo tenemos que reivindicar. Sí, muy ilustrativo lo que nos dice la compañera Jenny, y sobre todo recalcar que esta politización del pueblo, de la gente, sobre todo de la gente pues más vulnerable, empezó con el presidente Andrés Manuel López Obrador en sus famosas mañaneras, que muchos de la derecha las despreciaban, las ninguneaban y obviamente querían eliminarlas. Pero a partir de esto mucha gente empezó a enterarse de temas de coyuntura, temas que tenían que ver no solo con cuestiones políticas meramente, sino también con cuestiones económicas, sociales, etcétera, etcétera. Y es justamente este modelo oligárquico que está vigente todavía, que todavía está bastante sano. Este modelo oligárquico es el que de pronto muestra las garras, pero la gente ya se dio cuenta de quién son esas garras. Y en la historia hemos visto que todos estos imperios, todos estos poderes, siempre tienen un periodo en que suben, después se acostumbran a la banalidad, a lo superficial, a lo ordinario, a la explotación, etcétera, etcétera, y terminan por corromperse. Eso pasa, eso ha pasado en toda la historia, y creo que ese momento está llegando a Huixquilucan. Tenemos este nivel, no estoy hablando de una corrupción meramente legal o económica, sino de una corrupción moral. Y entonces, ¿qué es lo que sigue? Lo vimos con Roma, lo estamos viendo con Estados Unidos, lo vemos siempre con los grandes imperios. ¿Qué está pasando en Huixquilucan? Creo que ya estamos llegando a ese momento de agotamiento, ese momento donde ya la corrupción es tan visible que ya no se puede ocultar, por más que se maquillen las cifras, por más que se disfrace. Estamos viendo claramente cómo se privilegia a una zona, a un sector, en detrimento, por supuesto, de las demás. Entonces, si este modelo estamos viendo que se está agotando, ¿cuál sería el proyecto, compañeras? ¿Cuál sería el modelo? ¿Cuál sería la visión que nos podría ofrecer Morena para cuando este modelo se agote, para cuando tengamos que tomar pues las riendas de muchos ciudadanos, de muchas ciudadanas? ¿Qué le podemos ofrecer nosotros desde la izquierda? ¿Qué le puede ofrecer un gobierno de izquierda a la población de Huixquilucan? Adelante, compañera Lulú. Es
creo que es muy importante que pensemos que no hay fórmulas mágicas y que hemos cambiado un régimen, más no el sistema político. El sistema político sigue siendo el mismo y por lo tanto, bueno, pues vamos a se tendría que avanzar dentro de todo este contexto, ¿no? La magia no la puede hacer una persona, ni dos, ni tres. La magia la tendremos que hacer todos juntos. Es la única forma de que en este municipio se pueda avanzar. El pueblo tiene que participar, tiene que salir de sus casas, tiene que ser coherente a esa frase de que quiero, ahora puedo y ahora lo voy a hacer también, ¿no? Necesitamos cambiar el pensar que la gente viene a iluminarnos, a cambiarnos, ¿no? El pueblo es sabio, el pueblo sabe cómo puede hacerle para solucionar su propia problemática. Entonces yo creo que una de las cosas más importantes que se tendrían que ver es poder posibilitar la disminución de la desigualdad en nuestro pueblo, en nuestro municipio. Parece ser que Huixquilucan a veces cuando se habla es una sola área, ¿no? Que sería la zona que tiene pues a lo mejor mayores privilegios, pero no, Huixquilucan es amplio, es multicultural, multifactorial, tiene muchísimas zonas de bajo desarrollo, las cuales es necesario que se puedan tomar en cuenta, considerar y que puedan llegar a estos lugares programas, lo que necesitan para que esta desigualdad pues vaya siendo cada vez menos y que todos tengan posibilidades de avanzar. A veces comentaba yo en otro segmento que parece ser que el pobre es pobre porque quiere, ¿no? Yo digo, cuando me paraba a las 5 de la mañana a irme a la ciudad de Toluca, estando en la Marquesa sola a las 6 de la mañana esperando el camión, pues la verdad no era porque yo quería, ¿verdad? Era porque era mi necesidad de salir adelante, ¿no? Y no creo que ese esfuerzo que yo hacía pues se equipare al que hacen otros de levantarse y irse en helicóptero a sus trabajos, ¿no? Creo que tanto probablemente su esfuerzo y el mío sean tan valiosos. Entonces, creo que es muy importante que se pueda pensar en que los huixquiluquenses nos merecemos lo mejor. Todos nos merecemos lo mejor. Había un estudio hace algunos años, en el 2020, del ingreso per cápita de cada uno de los ciudadanos de Huixquilucan, era aproximadamente de 14,000 pesos, que le correspondían a cada uno de los ciudadanos para que se pudieran ejercer en su bienestar, en que ellos tuviesen caminos, calles alumbradas, tuviesen buenas escuelas, tuviesen lugares para recreación, tuviesen todo lo que necesitaran para que nosotros pudiésemos desarrollarnos de acuerdo a nuestras propias potencialidades y capacidades. Y bueno, pues habría que, se lo dejo a ustedes, a su razonamiento, a su conciencia, para que ustedes mismos puedan decir si esto fue, cómo fue ejercido y si fue ejercido para estos fines, ¿no? Porque al final de cuentas el gobierno, no pedimos a las personas que representan el gobierno nada, lo que pedimos es de los impuestos que pagamos que se puedan ejercer en forma adecuada, porque al final de cuentas pues ellos son unos administradores. Cualquier persona que pase por cualquier puesto solamente es un administrador, no es otra cosa, y ese administrador tendría que rendirnos cuentas. En este sentido, bueno, pues la desigualdad, la disminución de la desigualdad tendría que ser una situación prioritaria para Huixquilucan. ¿Cómo se tendría que hacer? Pues bueno, existen los programas sociales que pues en ocasiones en el municipio están obstaculizados para que lleguen a las personas que son. Necesitamos que pues se pueda ejercer servicios públicos de calidad y con una visión de derechos humanos, porque pareciera ser de que, como decía mi compañera Jenny, los de en un lugar merecen carreteras de primera, donde pues el asfalto jamás se va a quitar, y en otros lugares pues ahí dale un carpetazo y pues a los 6 meses ya se hizo otra vez el hoyo, ¿no?
Entonces, no es así. Derechos los tenemos todos y todos somos iguales. Tan iguales somos que vale un voto igual de un lado que del otro. Entonces necesitamos que exista esta relación más coherente hacia las necesidades. Es cierto, y las necesidades de todos son muy importantes, pero que habría que ver cuáles son las prioridades y dónde se puede basar en esas prioridades, pues ejercerse el municipio, ejercer el beneficio económico que se tiene para que, bueno, pues estos puedan salir adelante. También es muy importante que se pueda reconstruir el tejido social. Dentro de nuestra comunidad existen pues ya familias que salen todo el día, dejan a sus hijos solos, regresan hasta la noche y pues sus niños están todo el día solos. Esto pues lo vivimos en muchos tiempos. No hay forma de que nuestros niños se puedan desarrollar un deporte en forma, un deporte que puedan pues llevarlos a competir, llevarlos a formarse en un trabajo colaborativo como es el trabajo de a lo mejor de los juegos de equipo, en un trabajo a lo mejor en otros que son más personales o que son unitarios, pero que fuera un trabajo fuerte, un trabajo formal que les permitiera desarrollar y por qué no en un futuro dedicarse a ello, ¿no? Entonces, asimismo, pues no sé, todas las artes, todo lo que implica, o sea, Huixquilucan no tiene absolutamente donde se puedan recrear los jóvenes ni los niños, ¿no? ¿Y qué sucede? Que, bueno, pues nuestros jóvenes por ahí pues buscan dentro de lo que tienen pues esta posibilidad y a veces pues no les hace tanto bien a ellos mismos, ¿no? También es muy importante que no olvidemos que nuestro medio ambiente pues es nuestra casa, es nuestro hogar. Entonces el medio ambiente tiene que ser una punta de lanza y algo que sea fundamental cuidar dentro de nuestro municipio. No se pueden permitir tantos asentamientos porque no se tienen las condiciones para poder ofrecer todos los servicios. Es necesario que se valoren las creaciones de estos departamentos monumentales que, pues, bueno, al final de cuentas, pues se les tienen que dar servicios y que esos servicios de dónde van a llegar, la tala de nuestros cerros, cuidar el agua, cuidar hacer otro tipo de ecología dentro de nuestras comunidades, limpiar nuestro río. Hay muchísimas cosas que tenemos que hacer, el cuidado de la basura, la transformación de la basura o basura cero, que Huixquilucan fuera un municipio donde no saliera basura porque todo se pudiera reutilizar, reusar, ¿no? Y que o sea, hay muchas cosas que nosotros se pudieran hacer y que, bueno, pues están dentro de esto. Y también, pues algo muy importante es el combate a la corrupción. El combate que no puede haber gobierno rico y pueblo pobre. No puede ser que las cosas se den porque vas a votar. Las cosas se tienen que dar porque la gente necesita. Las cosas se les tienen que dar a todos y Morena, en este caso el gobierno actual lo ha hecho. No importa quién sea, los programas llegan a las personas que lo necesitan. Tenemos lo de jóvenes construyendo el futuro, muchos jóvenes de Huixquilucan están dentro de esto. Hace apenas conocí a 3 jóvenes que hicieron su solicitud y quedaron dentro de esto y empezaron ya a trabajar. Entonces, inmediatamente los llamaron a la semana que les dijeron que estaban dentro de la semana, les llamaron y bueno, pues ya se están presentando a trabajar y están desarrollándose en esto. ¿Cómo? Pues como aprendices, ¿no? ¿Para qué? Pues para que ellos después pues, puedan desarrollar lo que aprendan y pues puedan hacer a lo mejor su camino que puedan ejercer ellos para poder avanzar dentro pues, de su propio futuro y llegar a sus metas, ¿no? Entonces, la corrupción es a veces pues tan grande que invade todo y pues se diluye todo el presupuesto y eso debe de quitarse, eso debe de desaparecer, ya que si se siguen con las condiciones que se tienen, entonces no se podría hacer. También se está consciente de que es una transformación, es un paso que se va dando poco a poco. No se puede cambiar todo de la noche a la mañana, pero lo que sí se tiene que tener la conciencia es de que se quiera cambiar y la visión y la voluntad política de que las cosas se pueden cambiar. Y simple y sencillamente son 2 proyectos distintos, eso es todo.
Mientras que un proyecto te dice que voy a poner albercas en las cuales voy a cobrar, pues hay otro proyecto que te dice la recreación es un derecho y te voy a poner albercas para todos los que quieran asistir, pero en forma gratuita. Esa es la diferencia. O sea, y como esas pudieran existir más, pero pues a ustedes les tocaría irlas valorando. Aquí lo que nosotros proponemos pues es de que ustedes piensen, valoren, le echen ahí un clavadito a videos de varios videos que se tienen, por ejemplo, en el Programa Nacional de Capacitación de Morena, en el Instituto Nacional de Formación Política, y van a aprender muchas cosas, porque hay veces que nos dejamos llevar por lo que se escuchan y muchas de esas cosas no son ciertas. Entonces, pues bueno, los invitamos a eso y recuerden que solamente juntos podremos transformar. Eso es lo que propone la izquierda. Juntos lo podemos hacer y bueno, se podría avanzar conforme nosotros mismos queremos. Gracias. Adelante, compañera Jenny. ¿Qué nos puedes decir sobre el tema? Sí, pues justo yo quiero empezar a contextualizar mi respuesta hablando de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez, que quiero hacer el comercial, que ese es un logro de la izquierda en nuestro municipio, ¿no? Que justo porque toda esta charla pues ha versado sobre qué es la izquierda, por qué estar acá, por qué no allá. Y es que quienes estamos en este lado de la historia, este lado ideológico y político de la historia, es porque entendemos que hay una forma distinta de querer vivir en este planeta, ¿no? Que es desde los derechos humanos, como decían. Y por eso el tema de la Universidad para el Bienestar me parece un ejemplo concreto, real, de un logro de lo que Morena o de lo que la izquierda propone para Whisky Lucan. Porque este proyecto está pensado justo reivindicando el derecho a la educación de todas y de todos. A diferencia de lo que se hacía o de lo que se hace todavía, ¿no?, en estos gobiernos neoliberales, que lejos de privilegiar en este caso la educación pública, apuestan por la educación privada, que qué bueno que existan, ¿no? Pues ahí también todos tienen derecho a hacer su luchita y tener su negocito, pero aquí no se trata de que las personas del pueblo tengamos que pagar por algo que está escrito en nuestra Constitución, que dice que es tu derecho, la educación pública, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo reivindicativo de lo que podemos hacer en Morena, porque lejos, bueno, más bien, más allá de reivindicar tu derecho a la educación gratuita para todas y para todos, también es un proyecto pensado con y desde la comunidad. Y entonces, en términos de qué propone Morena, pues es eso, hacer política, construir políticas públicas desde la comunidad, con la comunidad y para la comunidad, y no ser transgresores de la organización comunitaria y creerte el salvador y el reivindicador y decir yo gobierno porque sé o creo que sé lo que tú necesitas, voy a llegar y te voy a poner un pozo, ¿no? Y sin ni siquiera haber hecho una consulta en la comunidad, ni siquiera haber tomado en cuenta a las personas que viven en esa comunidad. Entonces, la Universidad para el Bienestar es otro ejemplo de cómo se hace la política, de cómo se construye la política desde las izquierdas, ¿no? Además, la Universidad para el Bienestar, ¿qué nos enseña, no? Hace unos días teníamos una charla con estudiantes de la universidad y ellas nos comentaban este valor humano, ¿no? De decir, nosotros como profesionales no estamos pensando en esta idea tecnocrática, ¿no?, de estos otros profesionales que lo único que piensan es en la ganancia, ¿no?, que está bien, todos trabajamos por dinero porque tenemos que alimentarnos, pero ese no es el objetivo último de tu trabajo, ¿no?, sino el objetivo de una profesión, además como la enfermería, en el caso de nosotros la docencia, pues es trabajar con personas. ¿Para qué? Pues para contribuir a su bienestar, ¿no? Entonces la política que nosotros proponemos pues tiene esta visión, decía yo hace ratito, ¿no?, de reivindicar lo humano, de reivindicar los derechos de la humanidad y para la humanidad, ¿no? ¿Qué más proponemos desde la izquierda? Bueno, ya Lulú mencionaba algunas cosas, pero creo yo que es muy importante decir aquí el tema de la democratización. Y la democratización es un tema amplio, pero implica la participación del pueblo, el empoderamiento del pueblo en las decisiones que le competen y le corresponden
no ser esta política invasiva, ¿no? En donde yo llego, mando, ordeno y ni siquiera te pregunto si lo quieres o no lo quieres o cómo lo quieres, sino simplemente lo hago. Es que el pueblo participe, que se involucre, ¿no? ¿Qué más buscamos desde la izquierda? Pues esta cercanía con el pueblo, ¿no? Que no, a lo mejor puede ser una frase trillada de decir estamos cerca del pueblo, pero desde Morena, o por lo menos los militantes que en este equipo y en esta militancia confluimos, somos gente del pueblo. O sea, a nosotros no nos pueden decir que venimos a decirles en la campaña, ¿no?, de 3 años, sí voy a estar con el pueblo, porque nosotros somos gente del pueblo, nosotros vivimos las mismas carencias que viven ustedes, a nosotros nos afectan los mismos problemas que les afectan a ustedes, nosotros nos organizamos igual que ustedes para cambiar estas condiciones de desigualdad. Entonces, esta cercanía con el pueblo que solamente te da la militancia, ¿no?, la militancia política, y que además nosotros hemos transitado por pues diversas luchas populares, ¿no?, y organizativas. Entonces, esta cercanía es lo que también proponemos desde este gobierno. ¿Qué más buscaríamos en un gobierno de izquierda? Y me parece muy importante, pues la austeridad. Y la austeridad no es eso que te dicen de que vas a adelgazar el recurso para que entonces ya tus escuelas estén mal atendidas, o que porque tus calles van a estar mal pavimentadas por la austeridad, o que porque tu transporte va a ser cada vez más eficiente por la austeridad. Eso no es la austeridad. La austeridad es más bien que el gobierno deje de gastar en él, en hacerse publicidad en redes sociales, por ejemplo, en pagar anuncios espectaculares en vialidades importantes, que dejes de pagar notas de periódicos, ¿no?, que dejes de gastar el recurso público en hacerte publicidad para ti, que dejes de pagarle a tu chofer, a tu seguridad, a tus empleados domésticos del recurso público, para que entonces todos esos recursos que se gastan en esas banalidades se puedan invertir en las necesidades del pueblo. Eso significa austeridad republicana, ¿no? No lo que la derecha te quiere hacer creer que es la austeridad, porque pues por ahí también ellos tergiversan el discurso pues para que tú culpes, ¿no?, a la austeridad de los problemas que no van por ahí. ¿Qué buscaríamos también desde un gobierno de izquierda? Pues ser incluyentes, en donde todas y todos podamos participar, y no solamente los mismos grupos de siempre, las mismas familias de siempre, en las que nada más se van delegando el cargo, ahora te toca a ti, luego mañana a mí, luego pasado a mi hija y pasado me vuelve a tocar a mí. No, aquí incluyentes, ¿no?, en donde de verdad pueda haber esa participación de todos los sectores de la población, mujeres, indígenas, la comunidad LGBT, trabajadoras domésticas, empleados, de todos los sectores de la población, una política plural en la que se puedan tomar en cuenta todas las formas de pensar, y creo que Morena ha sido un ejemplo de ello, en donde pues bueno, hemos podido aglutinarnos en torno a este partido movimiento, diversas personas con diferentes ideologías, con diferentes trayectorias políticas, y aquí lo único que habría que resaltar y que es importante es que bienvenidos todos, siempre que se sumen a los principios de nuestro partido y siempre que estén dispuestos a renunciar a esas banalidades y esas trivialidades que bueno, la derecha histórica pues ha dejado pues marcadas, ¿no? ¿Qué más podríamos hablar? Pues transparencia, ¿no? La transparencia en el ejercicio de los recursos es sumamente importante, y la rendición de cuentas, porque pasa mucho que gobiernos van, gobiernos vienen, y nunca sabemos qué se hizo, cómo se hizo y en qué se invirtieron nuestros recursos. Entonces, el principio también de la democracia y de la no corrupción pasa obligadamente por la transparencia y por la rendición de cuentas. Y el último caso, que sonará muy idealista, muy utópico, pues es el empoderamiento del pueblo. Que el pueblo sea el que realmente tome las decisiones, darle o delegarle esa posibilidad real de organización para poder pues transformar las condiciones que así consideren en cada comunidad. Ya decía Lulu, ¿no?, el municipio es multidiverso, y entonces sería imposible pensar en una sola forma de política para todas las regiones. Más bien tendríamos que buscar justo que las comunidades se organicen desde este empoderamiento para pues de ahí poder solucionar las problemáticas específicas. Excelente, compañera. Bueno, pues vamos con el público, con las personas que nos hacen el favor de estarnos visualizando en esta noche tan húmeda, tan llena de lluvia. Y nos pregunta un compañero, dice: en Morena se dice que es un partido movimiento que tiene estatutos, donde se dice no mentir, no robar, no traicionar.
¿Qué piensan a estas alturas de aceptar a personajes que militaron en partidos de derecha? ¿Será traición a la esperanza del pueblo que depositó su confianza? ¿Quién quisiera contestar? Creo que existe mucha razón en creer que una persona que no pertenece a Morena quisiera entrar a Morena. ¿En qué pienso que tiene razón? En que esa persona tiene otra forma de pensar, o sea, tiene otra ideología. Es muy difícil quitarse una ideología de derecha de la noche a la mañana. Me pongo una playera de Morena y ya se me olvidó todo lo anterior y ahora ya soy de Morena, ¿no? Porque son cosas bien distintas, son situaciones, ideologías que se contraponen. No puede ser, no hay coincidencias, son completamente distintas. Entonces, una persona que viene con toda una trayectoria de pensar que está bien hacer lo que dice la derecha, conservar privilegios, que la propiedad privada es lo mejor, que es solamente flojo es aquel que quiere ser flojo, que el flojo no avanza porque no quiere, o el pobre no avanza porque no quiere. Toda esta ideología, todo esto que ellos piensan de cómo se da la riqueza, de cómo se da la transformación, de quién puede avanzar y quién no, lo va a seguir pensando. Muy difícil que de la noche a la mañana se quite, ¿no? Entonces, Morena, una de las características que tiene, pues es que es abierta y recibe a toda la gente que quiere entrar, ¿no? Es algo que no se puede quitar, es algo que está dentro de los mismos estatutos y que, bueno, pues a muchos de los que estamos, ya militamos hace mucho tiempo, pues nos molesta, pero no nos molesta por la persona, no nos molesta porque sea determinada vecina o vecino. Lo que nos molesta y lo que no coincide y lo que reclamamos es que piensan distinto, es que las cosas las quieren hacer diferentes. Y entonces decimos, bueno, pues si Morena lo que prefiere, la izquierda lo que quiere es el cambio, y ellos quieren nada más entrar a Morena por seguir conservando los mismos privilegios y siguen repitiendo las mismas acciones turbulentas, corruptas que hacían en el PRI o en el PAN, pues yo no le veo caso que puedan estar en Morena. Siento que en la dirigencia ha cometido muchos errores en aceptar este tipo de personas en ocasiones, porque no necesita eso. Tiene al pueblo, ¿para qué quiere eso? Decía en alguna ocasión alguien, ¿no? Es que ganan elecciones. Pues lo que dio, el reflejo que dio la elección pasada es que al contrario, pierden elecciones. ¿Por qué? Porque el pueblo no es tonto, el pueblo los conoce y sabe quiénes son. Yo invitaría a las personas que se quieran sumar a la izquierda, pues que se metan a estudiar, que se metan a transformar. Yo no puedo pensar que ellas no pueden cambiar. Claro que pueden cambiar, pero pues se tiene que ver. Un cambio que alguien quiere decir que ya cambié, y pues si la gente no ve, pues la gente no va a cambiar. Dicen por ahí, ¿no? El ejemplo arrasa y pues la palabra convence nada más, ¿no? Entonces, los compañeros que quieran participar, pues las puertas, según los estatutos y según Morena, están abiertas, pero es importante que pues ellos se pongan a entrarle y a transformar todas esas versiones que ellos tienen sobre pues cómo hacer y transformar esa realidad, cómo tratar a las personas y cómo hacerle para que se puedan cambiar. De lo contrario, pues no va a ser, y aquí en este equipo pues van a encontrar siempre la crítica, van a encontrar siempre la situación que les digamos que por ahí no va el camino. ¿Por qué? Porque nosotros no es una forma, una moda, es una ideología. Es algo que ya traemos, es algo que formamos, y a veces desde nuestros padres, ¿no? Donde pues para ellos la lucha y la justicia pues era muy importante, ¿no? Yo recuerdo a mi madre que
fuera la organizadora de la colonia y fue la que puso, por ejemplo, en toda la calle Juárez de Huixquilucan el drenaje, ¿no? Y pavimentó la calle junto con todas las vecinas y vecinos. Ella iba y veía y buscaba y jamás tuvo un puesto político, pero ahí está el trabajo social y ahí está el interés común, ¿no? Entonces, pues yo les invito a mis vecinas y vecinos que quieran participar, que pues le entren fuerte y duro a transformarse, porque se puede. Y si no, pues aquí en nuestro equipo o de mi parte, pues van a encontrar siempre una crítica, porque por ahí no iría a la izquierda, en estar repitiendo y en estar participando para seguir conservando el poder y seguir lucrando con él. Así no va a la izquierda, así no es lo que queremos, nosotros queremos las cosas de otra forma. Entonces, pues si se quiere integrar, están abiertas las puertas, pero ya saben cuál es el camino. Gracias. Muchas gracias. Aquí hay otros comentarios que vamos a leer. Dice, los habitantes de Huixquilucan deben entender que vale mucho más conservar nuestras raíces y no ponerlas en riesgo o perderlas por unas cuantas monedas o dádivas gubernamentales. Cerremos filas todos aquellos que queremos un cambio para tener un verdadero gobierno de izquierda. Y un comentario aquí interesante nos dice, veamos cómo Naucalpan empieza a cambiar ahora que tienen un gobierno de izquierda. Tendríamos que valorar, tendríamos que analizar, y sí, efectivamente vemos que hay mucho movimiento porque se mueve toda una estructura. Nos dice otra persona, la gente que se considera de verdadera izquierda muchas veces no actúa conforme a la preparación, con base a la formación política aplicada a los valores que posee, algo que se trae de casa. Hoy en día podemos ver a diversas personas actuando impunemente, para ello tenemos ejemplos al día de hoy. ¿Qué nos podrías decir sobre eso, compañera Jenny? ¿Crees que hay personas de izquierda que, pues digamos que se saltan o que ignoran nuestros estatutos, nuestros principios y todavía se podrían seguir considerando de izquierda? Yo creo que decirte que eres una persona de izquierda, y creo que aquí es lo que hemos tratado de clarificar, ¿no? Decirte que eres una persona de izquierda pasa por muchas cosas, o sea, una trayectoria primero política, que bien puede ser lo que nos contaba Lulú, la que organiza la colonia, ¿no? O una militancia en algún movimiento social, no sé, o sea, pienso en trayectorias específicas de militancia de izquierda, o sea, reivindicando precisamente derechos humanos. Cuando tú te alejas de eso, o sea, cuando tú te alejas, o sea, puede ser que a lo mejor no lo hayas militado de forma directa en tu vida personal, pero siempre has tenido cierta sensibilidad hacia la justicia social, ¿no? Que te indigna, te molesta las vejaciones, ¿no? El pisoteo de los derechos humanos. Y podríamos hablar que hay una cierta sensibilidad, una cierta congruencia, a lo mejor ideológica, con las izquierdas. Pero cuando tú te alejas de eso, pues yo diría que no te puedes considerar una persona de izquierda. Sí creo que hay personas que se sienten o se ponen el chaleco de, pues en este caso de Morena, que es de izquierda política, y entonces ya dicen somos de izquierda. Yo no creo que tendríamos que segregar, porque entonces tampoco, o sea, nosotros mismos nos convertiríamos en la derecha, ¿no? O sea, de decir tú no y tú sí. No en ese sentido de segregación, pero sí en un sentido de, creo que como militantes de Morena, nuestro deber es siempre estar marcando como la línea ideológica de lo que queremos, de hacia dónde va nuestra lucha, de hacia dónde va nuestro movimiento. Los momentos o las coyunturas electorales son bien específicas y a lo mejor ahí el pragmatismo pues cabe, el pragmatismo se pudiera justificar, el pragmatismo político a veces es necesario también para avanzar, ¿no? en el logro de ciertas cosas que queremos para las mayorías, pero el pragmatismo no puede ser la guía que rija el movimiento en todo su devenir histórico, ¿no? Creo que ahí, en momentos no electorales, lo que debe de guiarnos y lo que debe de conducir nuestro actuar, pues es la ideología, ¿no? Ya decía Andrés Manuel que un político que no tiene ideales,
pues no sirve para político, ¿no? Entonces, todo lo que hacemos en esos momentos fuera de los procesos electorales tiene que ser regido por la ideología. Y ahí es donde demostramos, entonces, si eres una persona de izquierda o si estás completamente alejado de la izquierda, ¿no? Si lo que haces no es congruente con lo que dices que piensas, pues entonces no eres una persona de izquierda, eres una persona de derecha, porque además mientes, porque además traicionas. Excelente. Sin duda hay mucho que reflexionar sobre estos temas, hay mucho que debatir sobre los sistemas progresistas, como lo es un gobierno como el que estamos teniendo ahorita en la Cuarta Transformación, pero es justamente estos ejercicios lo que nos permite debatir, entender, enfrentar las ideas para que podamos comprender de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. Un ingrediente central, por supuesto, de la izquierda tiene que ser la autocrítica constante, la evaluación constante de lo que se está haciendo. Nosotros, en la izquierda, lo que buscamos es justamente una regeneración moral. Y estamos contaminados, por decirlo así, durante décadas de este neoliberalismo que nos hizo creer que lo que más importaba era el progreso individual, lo que más importaba era el aspiracionismo, y de una u otra manera nos acostumbraron al clasismo, a la discriminación, al racismo, y pues inclusive hasta cuestiones que pues nos llevaron al malinchismo de pensar que todo lo extranjero era mejor que lo que nosotros tenemos. La izquierda, la Cuarta Transformación, el segundo piso, lo que busca es justamente rescatar, renovar esta vida pública, pero también la vida personal. Y pues vamos cerrando este evento, es uno de los muchos que vamos a tener en el futuro, que pues vamos a esperar que más vecinos, más vecinas puedan colaborar en estos diálogos desde la izquierda. Vamos a ir cerrando, compañera Lulú, compañera Jenny. Les pediría pues un mensaje de despedida, qué podemos esperar pues en el futuro, qué podemos esperar inclusive de ustedes, qué vamos a buscar para Huixquilucan, cómo va a ser la lucha en el futuro. Entonces ya para irnos despidiendo, pues adelante, compañera Lulú. Bueno, pues recuerden que en la izquierda estamos todos y que en la izquierda somos todos y que todos podemos hacer el cambio. No va a llegar un ave por ahí, un tlatoani, para que nos pueda transformar. Este cambio lo tenemos que hacer a partir de la participación de cada uno, de todas las personas de este municipio, que quieran que esto se transforme y que sea para el bien de todos, ¿no? Escuchamos mucho dentro de la Cuarta Transformación la palabra bienestar, y la palabra de bienestar viene del buen vivir, y yo creo que esa es una de las cosas que anhelamos todos y que podríamos enlazar directamente con el humanismo mexicano, que bueno, pues es algo que tiene que caracterizar y que caracteriza al trabajo de aquellos que quieran pues representar la izquierda en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestra nación. Priorizar a la persona de todas las cosas, ¿no? O sea, la persona, el ciudadano, el pueblo tiene que ser el soberano, tiene que ser el que diga qué necesita, tiene que ser el que guíe el camino de las acciones, y a él tienen que ir pues los beneficios de este bienestar, ¿no? El humanismo radica básicamente en trabajar por los derechos humanos de cada una de las personas, y un derecho humano es comer bien, un derecho humano es poder movilizarme al lugar de mi trabajo en forma adecuada. Esas personas que vamos en el camión y que 2 horas de nuestra vida diariamente, 2 de ida y 2 de venida, nos llevamos en el transporte por los baches, por el mal camino, por los camiones que vienen llenísimos, se vienen parando. Son 4 horas de nuestra vida que estamos dando a ese momento de trasladarnos. Eso habría que pensar si es buen vivir.
Y van a decir ustedes, sí, ay, pero pues eso no es responsabilidad del gobierno. Sí, es responsabilidad del gobierno que exista una regulación dentro del transporte que sea adecuado para que la gente pueda trasladarse. Veo las combis que van a Interlomas llenas, son para 10 pasajeros y van 20, van 10 paradas, señoras que vienen cansadas de ese trabajo que van a hacer allá en esa zona y que vienen agarradas ahí como pueden, fastidiadas, 9, 8 de la noche vienen para acá. Esas no son condiciones favorables. Necesitamos que las cosas se transformen y que todos podamos exigir y que sean cubiertos nuestros derechos, ¿no? Ahorita pues Claudia Sheinbaum está haciendo polos de desarrollo, ¿no? Y es lo que el día de hoy o ayer, el día de hoy salió dentro de la mañanera, ¿no? Y yo digo, ¿y Huixquilucan cuándo? ¿Cuándo podrá haber aquí un trabajo que pueda darle a mis vecinas y vecinos unas condiciones mejores de vida? ¿Cuándo podrá haber aquí pues algo que ellos puedan hacer? Y no existe. Huixquilucan, sobre todo en la zona de este lado, en la zona de acá que le dicen rural, o de este lado de que es la cabecera municipal, pues o eres taxista o eres comerciante y ya, se acabó. No hay otra cosa en la cual te puedas desempeñar. Todo mundo nos tenemos que trasladar a diferentes lugares a desarrollar alguna función. Y son horas de nuestra vida que inviertes ahí. No son horas de carro ni de traslado, son horas de vida. Los trabajos que ofrecen en ocasiones en estos lugares que, pues bueno, que pues por ahí la derecha dice que hay trabajo, que toda la zona de Interlomas hay trabajo, y bueno, pues dentro de las páginas donde ofrecen trabajo son unos sueldos que en verdad yo creo que a la gente solamente les alcanzan para el pasaje, regresar y para poderse comer una torta y un tamal. O sea, eso no es vida, eso no es bienestar. Entonces necesitamos repensar un poco qué estamos haciendo y ser más críticos ante las cosas, sean críticos ante el gobierno de Claudia Sheinbaum, sean críticos ante el gobierno de la profesora Delfina, sean críticos ante el gobierno municipal, sean críticos ante el gobierno de sus representantes de sus colonias. Necesitamos ser críticos y ver qué tanto se está haciendo bien y qué tanto no, para que nosotros podamos transformar las cosas y que, bueno, pues esto pueda ser mejor. Hay que gobernar en base a los derechos de la gente, no en base a los privilegios y a los deseos de los gobernantes. El pueblo es primero, y no lo olviden, solamente organizados y participando podríamos hacer un cambio en este municipio tan hermoso que es nuestro, que es Huixquilucan. Muchas gracias por atendernos y gracias por escucharme. Pues muy breve para ya irnos a descansar todos porque viernesito en la noche. Pues agradecerles también el tiempo de su atención, los comentarios que estuvieron virtiendo acá, las dudas que igual vamos a tratar de responder en lo posterior. Y pues, ¿qué esperaríamos para nuestro partido en lo que viene? Pues esperemos o esperen muchas cosas, porque acá estamos trabajando constantemente. Hay un equipo incansable, comprometido y además bien concientizado de lo que necesitamos para nuestro municipio. Entonces, trabajo incansable va a haber en nuestro partido porque queremos traer la transformación a Huixquilucan. Invitarles también a que se sumen a este partido movimiento. Recuerden que se están llevando a cabo actividades de afiliación, entonces
si por ahí tocan a su puerta, pues súmense a nuestro partido Movimiento, participen también en todas las otras actividades que tiene el partido desde, por ejemplo, el Instituto Nacional de Formación Política, que lo pueden hacer en su casa, súmense a esas actividades, súmense a las asambleas que hemos estado llevando a cabo en las diferentes comunidades, asistan, acá estaremos los compañeros que ven y otros compañeros que verán en otras transmisiones también, para que puedan pues resolver dudas, hacer sugerencias, hacer propuestas y por qué no también sumarse de manera activa a esto que estamos haciendo en este momento, ¿no? Si ustedes tienen un tema del que quieran que podamos hablar, pues también háganoslo saber y pues acá lo vamos a atender. Y bueno, pues nada, decirles, compañeras, compañeros, hay que seguirnos organizando, no caigamos en la apatía política. Recuerden que eso es a lo que la derecha le apuesta, decir que nada se va a poder cambiar nunca, que las cosas van a ser igual por siempre. No caigamos en esos discursos, al contrario, si te dicen eso significa que lo que no quieren es que te organices. Entonces la consecuencia lógica es organizarnos, seguir encontrándonos para poder traer pues esta transformación tan anhelada a nuestro municipio, que estoy segura va a llegar, porque ya merecemos vivir, decía Lulú, o bien vivir en nuestro municipio. Gracias. Pues muchas gracias, compañeras. Nada más recordarles que estamos buscando que este gobierno, el gobierno de la Cuarta Transformación, permee a todos los rincones de nuestro país, porque aquí se busca el bien común. Recordemos que los gobiernos que privilegian solo un sector de la población, en realidad no son gobiernos, más bien son empleados al servicio de esos oligarcas que generalmente están buscando conservar pues todo lo que tienen en detrimento de todos los demás. Recuerden que cuando alguien tiene un privilegio se le quita un derecho a alguien. Entonces, generemos la discusión pública sobre este y otros temas. Yo exhorto y conmino a que hagamos pues el arte, hagamos de la política este arte de buscar el bienestar común. Busquemos entre todas y todos este bien vivir, este bienestar popular, y no busquemos nada más ese bienestar individual al que nos han acostumbrado históricamente. Recuerden que si nos organizamos todos, que si todas y todos estamos en la misma sintonía, vamos a lograr un cambio sustancial, no de ahorita, no para una elección, no para un puesto popular, sino un cambio radical a futuro, para las futuras generaciones. Pues nos los dejamos. Muchas gracias a todas, a todos, muchas gracias a todo el staff, a todos los compañeros y compañeras que hacen posible que llegue esta transmisión, y pues les mandamos un abrazo fraterno. Muy buenas noches a todas y a todos.